A lo largo de los años se han escrito un montón de canciones, tanto buenas como malas, y no me voy a involucrar en el debate eterno de qué género es mejor que otro, sino más bien que muchas de estas canciones tienen un significado muy profundo. En ese canal me daré la tarea de que tú, amiguito, tú, amiguita, entiendas el contexto e intención que tenía el autor al escribir una canción y así no andes por la calle diciendo que Mátalas es una canción machista que incita a la violencia. Así que, comencemos. Corría el año de 1989 cuando en la radio sonaba esta canción. Voy a cantar un corrido. Mi nombre es Daniel Rosales y esto es Proyecto Félix. Arrancamos. De alguien que yo conocí, periodista. El anterior y breve audio que escucharon hace un momento pertenece a la canción llamada El corrido del gato Félix, que salió en 1989 incluida en el disco Corridos Prohibidos, pertenecientes a una de las bandas más grandes, queridas y respetadas en México, los Tigres del Norte. El corrido del gato Félix está basado en hechos reales, más específico en un periodista, y aún más específica en el periodista Héctor Félix Miranda, alias El Gato. Incluso su nombre es mencionado al principio del último verso de esta canción. Pero hablemos un poco sobre este valiente periodista. Héctor Félix Miranda, nacido en 1941, fue un periodista y fundó junto con Jesús Blancornelas en el municipio de Tijuana la revista Z, que informó sobre la corrupción y el tráfico de drogas. Era originario de la comunidad de Vaca en el municipio de Choix, Sinaloa. Durante 8 años, Félix Miranda contribuyó al semanario La Z con una columna titulada Un poco de algo, en la que criticaba constantemente al gobierno local, el cual estaba a cargo del PRI y a sus funcionarios. Las críticas que el periodista hacía involucraban al empresario Jorge Hank Ron, hijo del expresidente municipal de Toluca y exgobernador del Estado de México, Carlos Hank González. Esas columnas finalmente enfurecieron al gobierno del estado de Baja California y el gobierno del expresidente José López Portillo, hasta el punto que el gobierno ordenó a Blancornelas disparar a Félix y prohibió su distribución. Cuando Blancornelas se negó, un equipo SWAT fue enviado para hacerse cargo de las oficinas del periódico, con el pretexto. La mañana del 20 de abril de 1988, el periodista Héctor Félix Miranda fue asesinado cuando se dirigía a las oficinas del semanario Z. Aquel día, Félix Miranda manejaba su auto por las calles de Tijuana cuando fue emboscado por 2 vehículos. Uno de ellos le cerró el paso, mientras que desde otro vehículo que lo seguía dispararon con una escopeta recortada calibre 12 contra el gato. Los impactos atravesaron la ventana del auto de Félix Miranda y se incrustaron en su tórax, ocasionándole la muerte. Según las investigaciones de la Procuraduría, los sujetos que asesinaron al periodista fueron identificados como Victoriano Medina y Antonio Vera Palestina, quienes en aquel entonces trabajaban para Jorge Hank Ron. Vera Palestina era el jefe de seguridad de Hank Ron y Medina era un subordinado del empresario. Medina fue detenido ese mismo año, mientras que Vera Palestina fue detenido en 1990. Según el semanario, Medina confesó que el periodista molestaba a su patrón. Medina y Vera Palestina fueron encontrados culpables del asesinato de Héctor el Gato Félix y sentenciados a 27 y 25 años de prisión respectivamente. Ambos cumplieron su pena en prisión y el 30 de abril de 2015 Medina terminó su condena y Vera el 1 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, parece que la justicia quedó corta, pues ambos regresaron a trabajar con Hank Ron, quien nunca enfrentó a las autoridades tras haber sido considerado como el autor intelectual del asesinato de El Gato. Ahora analicemos la letra. La primera estrofa dice así: voy a cantar un corrido de alguien que yo conocí, periodista distinguido por su pluma temido desde Tijuana a Madrid. El primer verso es muy claro, presenta el personaje y en este caso de quién habla, o sea, hace el gato,
al cual, al decir que por su pluma era temido, se refiere a muchos políticos y funcionarios públicos que sabían que cada columna que salía era especialmente dedicada hacia ellos. Las últimas dos líneas son las que más importan de este primer verso. Por su pluma era temido desde Tijuana a Madrid. Desde Tijuana, porque ahí era donde se encontraban ubicadas las oficinas del seminario La Z, y hasta Madrid, refiriéndose al presidente Miguel de la Madrid, expresidente que tomó el cargo el 1 de diciembre de 1988, el cual lidió contra protestas después del asesinato del Gato y de otros 28 periodistas más después de su elección. Incluso una organización de periodismo nacional boicoteó un evento sobre la libertad de expresión en la que Miguel de la Madrid había sido programado para hablar. El segundo verso dice esto: le decían el Gato Félix porque se le oía decir que era como los felinos, que tenía 7 destinos y los tenía que cumplir. Aquí se nos presenta ya el alias de nuestro personaje, el Gato, y nos cuentan por adelantado el trágico final que tuvo, el término de sus 7 vidas. Tercer verso: llegó de Choix, Sinaloa, que era su tierra natal, pero se quedó en Tijuana porque le pegó la gana y en algo quiso ayudar. Este verso es bastante fácil de comprender. Nos dice de dónde viene Vaca, Choix, Sinaloa, que es inclusive el lugar de donde nació, y nos marca el lugar que es el municipio de Tijuana, donde fue a terminar y puso las oficinas del seminario Z. El cuarto verso lo voy a dividir como que en dos partes. Las primeras dos líneas dicen: con lo que escribí en el diario al gobierno hizo temblar. Como lo expliqué, eran críticas severas al gobierno de Tijuana y hacia el Hancho, de quien ya sabemos era hijo de un exgobernador e inclusive fue presidente municipal del municipio de Tijuana. Se acabó el ABC diario de amenazas un rosario, la Z hizo popular. Esto se refiere más bien a el ABC diario, es referente al diario ABC, que fue uno de los primeros trabajos que tuvo antes de fundar el seminario La Z, el cual por sus columnas se hizo popular. Pero de amenazas un rosario es, como sabemos, un rosario es un dije, por así decirlo, una especie de collar en la cual tú vas rezando Padre Nuestro y Aves Marías. Y si ven, son bastantes los rezos que tienes que cumplir. O sea, así que eran bastante las amenazas que recibía a diario el Gato. Con una pluma valiente señaló la corrupción. Ayudó siempre a la gente y más de 2 presidentes le prestaron atención. Las primeras 2 líneas son claras. Con pluma valiente señaló la corrupción. Fin. A pesar de las amenazas e insultos que recibía, aún así se dedicó a hacer lo que él quería y a señalar lo que estaba mal. Las últimas 2 líneas son bastante interesantes. Y más de 2 presidentes le prestaron atención, dice la canción. Los 2 presidentes primeros a los que podemos referirnos rápidamente son José López Portillo y Miguel de la Madrid, ambos presidentes de México, expresidentes de México. Uno le prestó atención durante su mandato y el otro, Miguel de la Madrid, le prestó atención después de su muerte por las protestas que él tuvo que lidiar. También tenemos al expresidente del municipio de Toluca, padre de Jorge Hanron, y al expresidente del municipio de Tijuana, el cual es Jorge Hanron. Son 4 presidentes, 2 nacionales, 2 municipales. El siguiente verso dice lo siguiente: de una forma traicionera le llegó al Gato el final.
De una vez y de veras, en caballo de carreras, la muerte corrió a ganar. Las primeras dos líneas son lo referente a su muerte. De forma traicionera le llegó al gato el final. Un final trágico, traicionero y brutal. Las siguientes tres líneas dicen: de una vez y de veras, en caballo de carreras, la muerte corrió a ganar. Se refiere a un caballo de carreras, ya que Jorge Hang Ron, el autor intelectual del homicidio del gato, era dueño de un hipódromo, el hipódromo de Agua Caliente. Aparte era dueño de una empresa de apuestas. Así que los hipódromos, ni que corren los hipódromos, el caballo. Bueno, en fin. El hipódromo de Agua Caliente estaba ubicado en Tijuana, mismo municipio en donde estaba ubicado el seminario La Zeta. Y el gato señaló varias veces que en ese hipódromo había negocios de narcotráfico, lavado de dinero y otros crímenes. Inclusive una frase que recuerdan mucho de él es la frase: por donde quiera que lo veas, todo apunta al hipódromo, el cual era dirigido por Jorge Hang Ron. Además de que de 2004 a 2007 sirvió como presidente municipal. Por eso ocupa la figura del caballo, para referirse a un hipódromo y a sus negocios de apuestas. Por eso es un verso bastante interesante que hicieron los Tigres. Ya casi para finalizar, el penúltimo verso dice lo siguiente: ya se murió el gato Félix, ya lo llevan a enterrar. Será uno más en la lista de valientes periodistas que así han querido callar. Ya da por terminado la canción, ya se está despidiendo el corrido. Pero aquí lo interesante es será uno más en la lista de valientes periodistas que así han querido callar. Tomemos en cuenta que el disco Corridos Prohibidos salió en 1989. Durante casi un año del gobierno de Miguel de la Madrid. Y como sabemos, desde su elección fueron asesinados 28 periodistas. Es a lo que hace referencia estas últimas líneas. Que en 1989 ya había periodistas muertos y después del lanzamiento hubo más. Ya ahora sí, para finalizar, el último verso dice: a ti, Héctor Félix Miranda, te dedico mi cantar, pero no tengas pendiente que ya anda por ahí el valiente que ocupará tu lugar. Y así acaba el corrido del gato Félix. La primera línea nos dice a quién está dirigido realmente: a Héctor Félix el gato, un periodista que fue asesinado por el simple hecho de decir la verdad. El problema aquí es que esta historia, a pesar de ya tener sus años, no es algo ajeno a nuestra actualidad. O sea, hace que a pesar de ya ser vieja la canción, de algún modo se sigue repitiendo. Porque tomemos en cuenta estadísticas. Tan solo 47 periodistas fueron asesinados durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Y tan solo de 15 periodistas se tiene registro durante los 2 años de gobierno de Andrés Manuel. Con el último registrado hasta la fecha, que es Víctor Fernández Álvarez Chávez. Desapareció el 2 de abril de este mismo año. La lista es larga, pues son 133 los casos registrados, de los cuales 122 son hombres y 11 son mujeres. Es hora de ponernos a pensar. El periodismo está siendo atacado desde el gobierno hasta pasando por crimen organizado, llegando al narcotráfico, y es el momento en que las autoridades no han hecho nada para que esto cese. Bueno, eso ha sido todo. Mi nombre es Daniel Rosales y esto es Proyecto Félix. Bienvenidos al canal.